Dominicana y también del mundo. Estamos aquí para disfrutar una magistral conferencia con nuestro querido amigo, gestor cultural, periodista Rafael Emilio Reyes Pineda. Rafael Pineda es un gestor cultural de San Juan de la Maguana y de la República Dominicana. Es diplomático, poeta, periodista, fue miembro del equipo que diseñó la política cultural del presidente Leonel Fernández y del colectivo que le dio creación al Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Fue director del Sistema Nacional de Casa de Cultura. Trabajó en la Escuela de Bellas Artes y fundó la Casa de la Cultura en San Juan de la Maguana. Integró el equipo fundador del Centro Universitario UAS San Juan. Ha representado a la República Dominicana en eventos celebrados en países del Caribe, Asia y también en Europa, América del Norte, América del Sur. Publica artículos sobre temas históricos y también culturales en diarios de la República Dominicana y de Uruguay. Ha publicado los libros Corazones Golpeados, Historia del Amor como Forma de Salvar la Vida, El General Cabral y la Guerra Patria, Diario de una prisión en Chile, y también ha escrito Las mariposas de San Juan, Pregunta de un estudiante que lee, y No siempre el café está caliente, entre otros. Es actualmente ministro consejero acreditado en la Embajada de la República Dominicana en Uruguay. Estas mismas funciones la ha desempeñado en la República China de Taiwán. Amigos, amigas, aquí está nuestro expositor de esta noche, que para nosotros es un lujo tenerlo aquí, Rafael Emilio Reyes Pineda. Tiene un hobby muy especial. Le encanta también tomar fotografías lindas. Él es paisajista, podríamos decir. Y también otro hobby de nuestro conferencista de hoy es que le encanta sentarse bajo la sombra de un árbol frondoso frente al mar y leer poesías. Gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos y bienvenidas a este manjar de conocimiento del día de hoy en esta noche. Gracias, gracias. Adelante, querido Rafael. Muchas gracias, Ike Méndez. Muchas gracias, Mayra Villegas, por sus palabras. Y muchas gracias a todos los amigos del Proyecto Cultural Sur Santo Domingo y Proyecto Cultural Sur Internacional. Muchas gracias a Tito Alvarado, presidente honorario. Muchas gracias al historiador Aldo Solé, miembro del Proyecto Cultural Sur Uruguay, y Ike Méndez, naturalmente, presidente del Proyecto Cultural Sur de Santo Domingo. A María del Pilar Pérez, también muchas gracias. Hola. Bueno, vamos a hablar un poco de la batalla de San Tomé, hecho acontecido el 22 de diciembre de 1855 en la sabana que lleva ese nombre, en la provincia de San Juan. Sobre todo para enfocar esta batalla,
este episodio trascendente al que nosotros hemos tenido, nos hemos referido con mucho gusto, devoción y vocación. Hemos participado en eventos, en ponencias, en debates, en exposiciones, en escuelas, en clubes, en instituciones de diversa índole. Vamos a referirnos principalmente a lo que fueron los antecedentes de esta batalla. ¿Por qué se produce? ¿Por qué llegamos a uno de los combates, uno de los episodios más sangrientos que registran la historia del Caribe y de Centroamérica? ¿Por qué llegamos a estos hechos? ¿Y por qué es la República Dominicana? ¿Por qué ha sido uno de los países más vapuleados, más agredidos, más atacados en la historia del continente americano? Bueno, vamos a comenzar por el año 1492, el día 5 de diciembre. Con la llegada de los europeos a Quisqueya, por primera vez, Quisqueya, llamada también Haití, la isla donde habitaban los indios, como les decían, eran aborígenes, eran los pueblos originarios de esta tierra, aborígenes, los caribes y también los taínos. El inicio de la colonización en América, en esa fecha, en ese momento comienza la formación de lo que es la identidad nacional de los dominicanos, con las raíces de ser un pueblo originario, mezclado con procedencia europea y africana. En años sucesivos, desde el 1492, se va consolidando la nación que luego se va a llamar República Dominicana. Y la identidad del hombre que habita ese pueblo. Llegamos al año 1502 hasta el 1520. En esa fecha, en esos periodos, se produce la llegada masiva de esclavos africanos. Los esclavos, como es conocido, primero llegaron a Santo Domingo, a la isla española, el Santo Domingo español. 1603, el 6 de agosto, llegamos al 6 de agosto del 1603, mediante cédula real, el rey Felipe III de España ordena lo que son las devastaciones del oeste de la isla española, conocida en la historia dominicana como devastaciones de Osorio, porque fueron ejecutadas por el gobernador de Santo Domingo, que ese era su nombre. La parte oeste de la isla de Santo Domingo, la isla española, con su capital Santo Domingo, es totalmente despoblada. Los habitantes de la parte oeste son obligados a emigrar a la parte este de la isla. Esa parte queda, como es conocida, totalmente deshabitada, y entonces eso le abre la posibilidad a los filibusteros, a los bucaneros, a los bandidos del mar de esa época, para incursionar en esa parte. La van habitando, ¿verdad? De a poco se van apoderando de esa parte de la isla. La gobernación de Santo Domingo prácticamente no le presta atención, no le da importancia al hecho de que ahí se vayan asentando de a poco los bucaneros filibusteros, que además, para apoyarse, empiezan a llevar esclavos, empiezan a contratar barcos negreros a llenar la isla de esclavos, cuando ya los franceses se apoderan con cierta seguridad de esa parte de la isla. Se hacen dueños y son tierras muy productivas y empiezan a traer esclavos. Año 1697.
En este año, en el 1697, digamos en la fecha del 20 de septiembre, se firma lo que es el Tratado de Rijswijk, un tratado firmado en una ciudad que tiene ese nombre en Holanda, Rijswijk, mediante el que España le cede a Francia la franja del oeste de la isla Hispaniola. ¿Por qué se la cede? Porque ha llegado un momento en que los aventureros se han apoderado de esa parte del territorio de la isla, han estado llevando esclavos y ya prácticamente se le hace imposible desalojarlos. Llegamos al año 1777, la fecha del 3 de junio. En esa fecha se firma el Tratado de Aranjuez y se fijan lo que son los límites fronterizos de los dos territorios que vendrían a ser la República Dominicana y Haití. Definitivamente quedan dos territorios separados con una franja fronteriza, con un tratado internacional, que es el Tratado de Aranjuez, que lo acredita, del 1777. Llegamos al año, ahí en esa parte, los franceses crean lo que es un poder económico que verdaderamente crean una riqueza extraordinaria para Francia mediante el cultivo de caña de azúcar, el cultivo de añil, el cultivo de algodón, y es la región, se hace esa la parte colonial más productiva, prácticamente la colonia más productiva del mundo, de todas las colonias que tenía Francia en cualquier otra parte del mundo, especialmente de África y de África y de América. Llegamos al año 1789. ¿Qué ocurre en esa fecha? Ocurre el 14 de julio la Revolución Francesa. La Revolución Francesa declara la abolición de la esclavitud. Entonces, los esclavos que estaban en ese momento en la parte ya francesa de la isla de Santo Domingo, se sienten inspirados en lo que es la Revolución Francesa y lo que es la abolición de la esclavitud. Es decir, para ellos ya la esclavitud no puede existir. Así que al 1791, el 16 de agosto, se produce la más grande rebelión de esclavos, encabezada por Toussaint Louverture, quien se convierte en quien prácticamente descabeza lo que es el poder, el régimen colonial francés, y se convierte él mismo en el gobernador general de la colonia. Que la colonia se mantiene bajo tutela de la metrópolis, bajo tutela de Francia. No, a pesar de que Toussaint luego convoca y redacta lo que es una constitución, pero el régimen se mantiene bajo tutela francesa. Toussaint, ¿quién es Toussaint? Bueno, es un esclavo que se cree que nació en la República Africana de Guinea en el año de 1743. Varios biógrafos de Toussaint le asignan diferentes lugares de nacimiento. En realidad no se sabe con precisión cuál fue su lugar de nacimiento, pero muchos asumen que nació en Guinea, en esa fecha del año 43, del 1743. Aunque otros creen que nació en Cabo Haitiano. Llegamos así al año de 1795. Esa es la fecha del 22 de julio. El 22 de julio se firma el Tratado de Basilea y España, ya que España, parte del territorio español, había sido invadido y ocupado por los franceses. En este Tratado de Basilea, Francia le devuelve los terrenos
y las regiones que fueron ocupadas en España a la corona española. Pero España tiene que conceder, hacer algunas concesiones a Napoleón, al emperador, y le cede a esa potencia totalmente la isla española. Llegamos así al año de 1801, donde Toussaint Louverture proclama el nacimiento de la República Francesa una e indivisible. Y queda a la espera de que el emperador Napoleón le reconozca la independencia y además le dé la patente, la legalidad a la Constitución. Y las repúblicas tienen ese nombre. No se llama Haití como se llamaría en este momento. Se llama República Francesa una e indivisible. En el 1801, Toussaint Louverture invade Santo Domingo y tiende sobre la ciudad un cerco militar con un poderoso ejército. Se le atribuye una tropa de 12,000 hombres armados. Recordemos que Toussaint Louverture tiene el ejército más poderoso de América. O sea, un ejército sumamente poderoso porque le había arrebatado, es el mismo ejército francés, le habían arrebatado todas las armas al ejército francés y se constituyó en un verdadero ejército. 25 días de asedio pretendiendo la rendición de los nacionales en la parte española, o sea, en Quisqueya, vamos a llamarle Quisqueya porque antes se llamaba Quisqueya y Haití era el nombre que le tenían los aborígenes, luego que el régimen de la parte oeste asumió el nombre de Haití, aunque aún en ese momento todavía no tenía el nombre de Haití, pero luego pasó a ocupar, a ostentar ese nombre. Así que el nombre de Quisqueya le quedaría mejor a la parte este de la isla de Santo Domingo, aunque así se le nombraba. Todos no le decían Quisqueya, sino le decían Santo Domingo o la isla Hispaniola. Llegamos al año 1802. ¿Qué ocurre en esa fecha? 11 de junio. El emperador Napoleón no reconoce la constitución haitiana ni reconoce la república proclamada por Louverture y lo mandó a destituir como gobernador de Saint-Domingue, es decir, de la República Francesa, una e indivisible, como él le llamó, pero que en realidad se le llamaba ya Saint-Domingue. Bueno, para esa labor, para esa empresa, mandó a su cuñado Leclerc, quien apresa a Toussaint Louverture y lo embarca preso para Francia. Lo lleva como una garantía junto con su mujer y con sus 2 hijos. Año 1803. ¿Qué pasa? El 7 de abril de ese año muere Toussaint Louverture en una prisión en Francia, en la prisión del Castillo Joux. Año 1804. 1 de enero de ese año. ¿Qué acontece? La prisión y muerte de Toussaint Louverture radicaliza a los esclavos y Jean-Jacques Dessalines, un esclavo analfabeto desarrollado en las plantaciones de añil y de caña de azúcar, se pone a la cabeza de la rebelión. En ese año, 1804, Jean-Jacques Dessalines proclama la constitución del nuevo Estado de Haití y redactada la constitución del 1801. No establece, como dije, el nombre de Haití todavía, se asume más adelante. En el año 1805, un ejército, el ejército más poderoso de miles de hombres, ingresa por el norte a territorio de Santo Domingo. Toman la ciudad de Santiago y se dirigen a Santo Domingo.
los criollos de la colonia de Santo Domingo, de la isla Hispaniola, la colonia que hoy se llama República Dominicana, encabezados por el gobernador que representaba a la metrópoli francesa, que era un señor llamado Luis Marie Ferrand, resisten y después de un cerco de 25 días, los haitianos tienen que retirarse. Se retiran. En la retirada, a través de la zona del Cibao, pasan por Moca, donde convocan a la población y pasan por el degüello a niños, hombres, mujeres y ancianos. Se registra una cifra de 40 niños que fueron degollados. Este episodio, documentado por un testigo de la época, Gaspar de Arredondo y Pichardo, quien huyó horrorizado y se refugió en Cuba, hecho también documentado en el compendio de la historia dominicana escrito en el 1867 por el historiador José Gabriel García, también por Javier Angulo Guridi, autor del libro Geografía Físico-Histórica Antigua y Moderna de la Isla de Santo Domingo, publicado en 1866. Y también el historiador José García Lluveres y el médico historiador Alejandro Llenas, un médico nacido en Santiago de los Caballeros el año de 1844, quien además carga con el mérito de haber sido el primer médico dominicano graduado de medicina en Francia. Los autores de esa matanza, conocida como el degüello de Moca, fueron Henry Christophe y Jean-Jacques Dessalines, quien es el fundador del Estado haitiano. Jean-Jacques Dessalines nació en Guinea, África, se cree que en el año de 1758, y llegó a la Hispaniola en uno de esos barcos. Su nombre y apellido fueron adquiridos de su amo, de quien se escapó, según se registra, en el año de 1789, cuando tenía 31 años. Año 1806. Dessalines se autoproclamó emperador con el nombre de Jacques. Instauró un gobierno e inició la limpieza étnica. Ordenó matar a todos los blancos y les prohibió tener propiedades a blancos y mestizos por igual, los cuales fueron perseguidos y muertos dentro de sus casas, que fueron quemadas, no importando la edad ni que fueran niños o mujeres. 1806. Jean-Jacques Dessalines fue traicionado por sus dos principales colaboradores, Henry Christophe y Alexander Pétion, quienes lo capturaron, lo degollaron y lo cortaron en pedazos, poniendo así fin a su reinado. A la muerte de Dessalines, las luchas por el poder dividen Haití en dos repúblicas, la del norte, dominada por Henry Christophe, y la República del Sur, en sus inicios, gobernada por Pétion. Año 1808. Napoleón invade y ocupa España. Año 1808. El gobernador francés de Santo Domingo, Ferrand, prohíbe el comercio de ganado con Haití. Le prohíbe a los habitantes de Santo Domingo, de la isla Hispaniola, es decir, a los habitantes de quienes hoy conforman la República Dominicana. Y los ateros, encabezados por Juan Sánchez Ramírez y apoyados por la corona inglesa, pues como sabemos, también los ingleses estaban esperando cualquier desliz, cualquier acto que le pudiera permitir ingresar y apoderarse de Santo Domingo, de la República Dominicana hoy. Bueno, los ateros, apoyados por la corona inglesa, inician la guerra de la reconquista, es decir, arrebatarle a Francia la parte de la Hispaniola, que es Santo Domingo, hoy República Dominicana,
para que vuelva al control de la corona española. Esa es la guerra de la Reconquista. Año 1808, 7 de noviembre, se produce la batalla de Palo Hincado. Los franceses son derrotados y Santo Domingo ahora cae bajo dominio del imperio inglés. En el 1809, Santo Domingo queda bajo la protección de Inglaterra, pero duró poco tiempo porque los británicos luego se replegaron pacíficamente. En ese mismo año, 1809, Santo Domingo retorna a ser colonia de España y siendo nueva vez colonia española, entra en proceso de depresión económica, política y social. Y ahí hay un periodo en la historia de la República Dominicana que se llama España Boba. 1818. Jean-Pierre Boyer logra el control político y militar y la reunificación de las dos repúblicas en que estaba dividido el territorio haitiano, la del norte y la del sur. De inmediato, Boyer se propone añadir a Santo Domingo, a la Hispaniola, Santo Domingo, a la hoy República Dominicana, a sus dominios territoriales. O sea, como lo estaba proclamado en su constitución, hacerla única e indivisible. ¿Qué acontece? Llegamos al año 1820. Hay un poeta, un fabulista, un abogado, un hombre extraordinario llamado José Núñez de Cáceres, escritor, nacido en Santo Domingo el 14 de marzo del 1772. Político, profesor de la Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y periodista. Bueno, de hecho, José Núñez de Cáceres, después de Cristóbal de Llerena, fue el primer escritor de denuncia social, primer escritor de literatura de contenido político que hubo en Santo Domingo y probablemente en toda la América en ese momento. Núñez de Cáceres consigue un proyecto nacional y organiza la conspiración contra España. Llegamos así al año 1821. ¿Qué acontece el 1 de diciembre de ese año? José Núñez de Cáceres proclama la independencia contra España. Y la que llamaba la Hispaniola, con su capital Santo Domingo, pasa a llamarse ahora Estado Independiente del Haití Español. Es decir, Núñez de Cáceres asumió el nombre primitivo de la isla. Año 1822, 9 de febrero. ¿Qué pasa el 9 de febrero? Exacto. Parece Rafael ha tenido algún problema con la transmisión. Vamos a darle tiempo de que se restablezca. Pero ahí está, creo que ya está. Adelante, Rafael. Sigue, Rafael. Bien, no sé entonces dónde quedamos porque no me había dado cuenta que se había interrumpido la transmisión. No, fue en este mismo momento. Estábamos ya en el momento en que tú has planteado de que el Santo Domingo español se está definiendo ya a nivel de la España boba que ha pasado, el momento en que han abandonado a los españoles, y que Núñez de Cáceres hace el intento de liberación. Por ahí anda. Bien. Bueno, dije que Núñez de Cáceres proclamó la independencia, ¿verdad? Sí, eso sí se entendió. Sí. Y Sí. llegamos al año 1821. Llegamos al año 1822, al 9 de febrero. Las tropas haitianas invaden por tercera vez Santo Domingo.
ahora con el presidente Jean-Pierre Boyer a la cabeza, estableciendo un régimen de dominio con graves consecuencias para la nación dominicana, como cierre de escuelas, clausura del sistema educativo, incluyendo clausura de la primera universidad de América, la Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo. Inicia la ocupación haitiana del territorio de Santo Domingo. Ante el hecho, decenas de familias dominicanas optan por abandonar Santo Domingo y refugiarse, principalmente en Cuba, en Puerto Rico y en las Antillas Menores. Bien, surge Juan Pablo Duarte. Llegamos al año 1828. Es entonces allí cuando en el 1828 aparece un adolescente llamado Juan Pablo Duarte, quien viaja a Europa por razones de estudios y en el viejo continente se acerca al romanticismo, al liberalismo, al nacionalismo y al socialismo utópico. Juan Isidro Jiménez Grullón, un gran historiador dominicano, político, escritor, en su estudio La ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte, establece que, con la excepción del socialismo utópico, cada una de estas corrientes penetró en su espíritu, brindándole las esencias de su actuación futura, refiriéndose a Juan Pablo Duarte. Cito a Juan Isidro Jiménez Grullón cuando dice: en el fondo, el nacionalismo respondió al afán de liberación de los pueblos sojuzgados por una nación extraña a ellos. Esto explica que el factor precipitante del auge de la doctrina fuera la expansión napoleónica. Fue sobre esta realidad que el nacionalismo tomó auge en España para organizar la lucha contra la ocupación franco-napoleónica. Todo esto inspiró a Juan Pablo Duarte, y de esto y de estas ideas se nutrió. Al regreso de Juan Pablo Duarte de Europa a Santo Domingo, organiza un movimiento que se llama la Trinitaria y se precipita la acción revolucionaria que da al traste con la ocupación y daría paso más adelante a la creación del Estado Dominicano el 27 de febrero del 1844. 1844, 27 de febrero. Se proclama el Estado Dominicano y los haitianos son expulsados después de 22 años de dominio contra la República Dominicana. Llegamos al mes de marzo de ese año. En marzo del 1844, el presidente haitiano Charles Gerard encabeza el ejército con una nueva invasión militar, entrando por el norte y por el sur al territorio dominicano. Entran a Azua por el sur y a Santiago por el norte. Se producen las batallas de la Fuente del Rodeo el 13 de marzo. Batalla Cabeza de las Marías el 18 de marzo. Batalla del 19 de marzo en la misma ciudad de Azua. Batalla del 30 de marzo en la misma fecha en Santiago. Batalla del Memiso el 13 de abril. Batalla del Tortuguero el 15 de abril del 1845. Llegamos al 1845. 17 de junio. Batalla de Cachimán. Batalla de la Estrelleta. Llegamos al 17 de septiembre del 1845. Batalla de Beler, el 27 de octubre. 1849. Nueva invasión de Haití contra la República Dominicana. Se libra la batalla del Número, 17 de abril del 1849. Batalla de las Carreras. Entra el 1850 y los gobernantes haitianos se dan una tregua en sus campañas contra la República Dominicana, sobre todo ya presionados por las potencias, la misma Francia, Inglaterra y España. Paran el asedio militar
y entra una tregua que dura 5 años. Llega el año 1855, fin de la tregua. El 22 de diciembre de ese año, el ejército haitiano, compuesto por más de 30.000 hombres, dividido en 3 frentes, cruzó la frontera. Faustín Elí Solú, autoproclamado emperador con el nombre de Faustín I, pone fin a la tregua y lanza la segunda campaña de Solú, y al mismo tiempo que se pelea en San Tomé, se pelea en la batalla de Cambronal, en Neiva. La batalla de San Tomé. Veamos que la amenaza de Haití era hacia la República Dominicana era prácticamente insostenible. O sea, República Dominicana no podía sostener tantas amenazas de un ejército tan poderoso cuando República Dominicana no tenía un ejército verdaderamente organizado, sino que se improvisaba el ejército con hombres de a pie y muchas veces descalzos, armados de machetes. Se palpaba en los informes que llegaban de la frontera ya previo a la invasión, que el gobierno había agotado sus recursos económicos. El gobierno de Santo Domingo, el gobierno dominicano, había agotado sus recursos y prácticamente lo único que le quedaba era la moral alta y la decisión de su población a morir peleando. La República estaba gobernada en ese momento por el general Pedro Santana, quien hizo de su mandato una cruel y sangrienta tiranía. Mandó al paredón a muchos hombres que se destacaron en la lucha por la independencia y a otros los expulsa del país. Ese comportamiento, esa actitud política de Pedro Santana lo había enfrentado con el general José María Cabral. Entre los que fueron pasados por las armas figuran Antonio Duvergé y su hijo Alcides, Antonio Iber, Pedro José Dalmau, Tomás de la Concha, Juan María Albert. Todas esas cosas. Pero hubo otra cosa que enfrentó al general José María Cabral con Pedro Santana, y era que Santana, había firmado con los Estados Unidos un denominado Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Lo había negociado Santana con la potencia del norte. Se constituyó este tratado, en uno de los puntos más polémicos que hubo en la República Dominicana. Se vislumbraba que, como consecuencia de ese tratado, la bahía de Samaná sería cedida al gobierno de los Estados Unidos, cosa que habían rechazado las mayorías de la población dominicana y las potencias también opuestas que también tenían sus ojos y sus miras enfocadas a la posibilidad de apropiarse de la República Dominicana, veían mal que Estados Unidos se le adelantara y se apropiara de Santo Domingo. Inglaterra entendía que si Estados Unidos se apoderaba de esa parte, se iba a apoderar de esa parte que era la bahía de Samaná, se iba a apoderar poco a poco de todo el territorio. Había un líder importante que era Buenaventura Báez, un líder de masas que también se opuso a ese tratado. Era rechazado por todo, por los nacionalistas y por los febreristas. Se produce una movilización general. Los dominicanos tenían los informes de que ya la invasión hacia la República Dominicana era inminente. Santana dejó la presidencia y se dedicó a los asuntos de la guerra y dejó a un presidente interino que fue Manuel de Regla Mota. Y Santana se traslada a Azua, donde instala el Comando de Operaciones Militares. Manuel de Regla Mota, en su condición de presidente interino desde el 2 de enero del año 1855, dispone la movilización general de todo el país.
y dicta decretos de importancia desde el 29 de septiembre de ese año. El reclutamiento de civiles se produjo con celeridad y el 13 de diciembre Manuel de Regla emitió otro decreto estableciendo el estado de sitio. El 14 de ese mes de diciembre, el presidente interino dio a conocer una proclama a todo el pueblo dominicano diciendo: entre el oriente y el occidente de la isla es imposible la unión. El triunfo sobre los haitianos es la vida y sus goces, y la derrota por ellos arrastra consigo el exterminio y la muerte. La hora suprema de la gloria se aproxima y la del anatema de los enemigos ha sonado. Se instalaron campos de entrenamiento militar con la incorporación de casi toda la fuerza productiva de la zona. Franklin J. Franco, historiador dominicano, escritor, profesor, y reproduce a Emilio Rodríguez de Morici de su obra Antecedentes de la anexión a España, quien cita al memorialista de la época Antonio Peláez Campomanes, quien dice: desde que el clarín suena, todos los habitantes, sin excepción, en estado de manejar las armas, desde el blanco hasta el color más atezado, cogen su fusil y su machete para marchar a la frontera, abandonando sus familias e intereses y perdiendo el fruto de sus sudores. Descalzos, medio desnudos y sin más provisiones que alguna galleta que por extraordinario les daba el gobierno, se mantienen con caña de azúcar, plátanos, boniatos, ñames y otras raíces que abundan y produce el cultivo de la tierra. Con tales alimentos y sin más abrigo que la choza que se fabrican, permanecen largos meses cuidando la frontera para volver a repetir la operación a poco de regresar a sus casas. Una columna entra por el sur, una columna del ejército haitiano, especialmente por Neiva, comandada por Geras, duque de Leogana. Otro entró por el norte, por Dajabón, al mando del general de Cayet, conde de Jimaní. Así que fue un ataque demoledor a través de 3 frentes geográficos. La columna más poderosa cruzó la línea fronteriza por el centro, por el lado de Elías Piña, comandada por el propio presidente haitiano, el emperador Faustín I, franqueado por 12.500 hombres que llevan al comandante Antoine Pierre, llamado Duque de Tiburón, a la cabeza. Las defensas dominicanas cayeron ante un rápido avance de las tropas enemigas en Neiva y en Elías Piña. Después de aplastar la resistencia en Elías Piña y las matas de Farfán, los haitianos avanzaron hacia San Juan de la Maguana, donde los esperaba el general José María Cabral con sus tropas divididas también en 3 columnas. Cabral se organizó en San Tomé y atrincheró estratégicamente sus fuerzas y los esperó. A las 3 de la mañana del 22 de diciembre, las huestes haitianas tenían copada toda la zona de San Juan y empieza el combate. La derrota de San Juan traería como consecuencia un ataque concentrado sobre Azua y generaría una baja en la moral de los combatientes dominicanos que verían reducidas la posibilidad de conservar la independencia ante fuerza tan avasallante. El historiador Carlos Vicente Castillo nos ha asegurado que San Juan había sido tomada en 2 ocasiones por los haitianos, el 6 de enero del 1801 por Toussaint Louverture y el 24 de febrero del 1805 por Jean-Jacques Dessalines. Bueno, las fuerzas haitianas fueron derrotadas en San Tomé. El emperador Faustín I, que se encontraba en Punta Caña, esperando los resultados de la batalla,
huye después de la derrota. Pero aún en territorio dominicano, a la altura de Bánica, detiene sus tropas y organiza juicios sumarios que afectaron a sus principales oficiales. Fueron juzgados por un improvisado tribunal de guerra y hallados culpables de la derrota por incompetencia y por alta traición, y fueron ahí mismo fusilados. Ese día y de esa forma terminó la batalla de San Tomé y el pueblo dominicano resultó triunfante, y hasta el día de hoy no se ha producido una nueva ocupación militar. Hasta aquí mis palabras. Muchas gracias a ustedes. Una pequeña dinámica quizás para pasar revista a tantos aportes nuevos. No sé qué diría Aldo como historiador uruguayo. Y Rontito, que se acaba de retirar, parece que algo personal. Pero yo pienso, no sé, que refrescando todo el antecedente que llevó a la batalla de San Tomé, nosotros los dominicanos debemos tener en cuenta que fueron muchas las batallas, muchos los enfrentamientos contra diferentes ejércitos, españoles, franceses, norteamericanos. O sea, lograr crear un Estado dominicano no es simplemente el separarnos o independizarnos de Haití. Fue difícil, muy difícil el crear la identidad dominicana, porque inclusive en cada uno de esas invasiones al territorio de lo que iba a ser República Dominicana, mucha de la gente pudiente se iba y dejaba al campesino de a pie, dejaba al más pobre, al que no se podía ir a Cuba. Y esa identidad creo que se va dando a ese nivel, de los que sufrieron en carne propia tantos desmanes. Porque esa España fue cruel, no solamente después que descubre América, después que nos forma, crea toda la identidad territorial, fácilmente nos cede a Francia. Y luego en la España vuelve a la reconquista y no hace nada. Y si nosotros nos ponemos a ver, de este pedazo de tierra fue ultrajada de 1000 formas. Y la grandeza de nuestros padres de la patria es haber para mí dicho una sola frase: seremos libres de toda, y repito, de toda potencia extranjera o según de la isla. Ya yo veo por qué él hablaba de toda. Es que fuimos ultrajados por todos, no solamente por los haitianos. Y además, el valor de decir la dominicanidad, cómo iba a ser étnicamente, será la mezcla de negros, blancos y cobrizos. Ahí estuvo la sabiduría de Duarte, unirnos a todos étnicamente, los que venían de ser esclavos, con los intelectuales, con los pensadores, con la gente campesina. Y la grandeza del pueblo fue, como dice Rafael, haber luchado contra un ejército tan poderoso que venía de construir su nación y haberse quedado con todos los pertrechos, con toda la formación militar. Y vencerlo no fue en una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco batallas. Nuestro pueblo hizo la creación de su Estado, creó la República Dominicana en base a lucha y fuego. Pero San Tomé, el gran valor es, como tú dices, que la memoria histórica de nuestro pueblo debe quedar sellado, que prácticamente se selló las invasiones a nuestro territorio. Ya después de San Tomé,
y la de Cambronal y otras más, lograron entender que ya esto era una nación real, formada con identidad como nación, y que aunque pasamos 22 años, o pasaron los pobladores que iban a ser los dominicanos en ese momento del Santo Domingo Español, no había la posibilidad de asimilar ni la cultura que no fuera la que ya ellos habían aprendido, ni el idioma que no fue la que ya ellos habían aprendido, ni la religión que era la que ya habían ellos aprendido. No quiere dejar dicho que nosotros éramos pro españoles ni españolizantes, de ninguna manera, pero la identidad que se da en Haití va a diferir de la identidad que se da en República Dominicana. Mientras ellos, de buenas intenciones, crearon una revolución antiesclavista, pero le dieron un carácter eminentemente racista. Solo el negro tenía valor. Y sea cierto o no que le sacaron la sangre a los blancos para firmar el acta de independencia, rompieron con todas las potencias. Contra el amo francés, que tenían suficiente razón por el maltrato. Un esclavo negro del Santo Domingo francés no duraba ni a la edad de 17 años. Le daban apenas fécula de maíz tierno. Aquí había esclavitud también, que no la vamos a poner como benigna. Pero en cierta forma, la grandeza, sigo diciendo, de nuestros padres fundadores es haber analizado qué era lo que nos unificaba, qué era lo que nos daba la idea común, el proyecto común, cómo tenía que construirse. Y en base a eso creó la dominicanidad. El arrojo y el valor de nuestros hombres de guerra, tenemos que pasarles revista. Muchos hicieron aportes. Y eso de que mataban aquí, mataban allá, que perdía la guerra, era costumbre. No la justifico. Todo el que perdía como general una guerra, lo pasaban por las almas los haitianos. Y también lo hacía nuestro caudillo. O sea, hay que entender la historia dominicana exprimiendo así, y va a haber mucha sangre, mucha sangre. Por suerte no, por valor y por coraje, ya tenemos una dominicanidad que no debemos dejar perder. Tenemos que conocer estos hechos históricos para que no vuelvan a suceder, porque los pueblos que no conocen su historia tienen el peligro de volverla a repetir. Es contra todos, contra toda potencia extranjera, no es simplemente contra los haitianos. Quizá podría ser en un momento dado contra este o aquel, pero esa es la línea de pensamiento que yo creo que debemos aprender de nuestros padres fundadores. No sé qué dirán otros, vamos a ver. Aldo, ¿cómo tú ves desde fuera, desde Uruguay, todo esto? Bien, bueno, primero que nada, quiero preguntar si me ven. ¿Me están viendo a mí? Porque yo no te estoy viendo a ti ahora en este momento. Sí, sí. ¿Está? Bueno, bien. Se ve. Bárbaro, perfecto. Bueno, sí, ahora sí. Sí. A ver. Alejandro, te quiero ir hablando. Bien, bueno. Adelante. Antes que nada, bueno, el agradecimiento de la invitación. Ahora que estoy de vacaciones no podía negarme, pero lo he estado disfrutando mucho. Y bueno, y también está bueno esta ronda de intercambio de opiniones. Yo primero que nada le agradezco a Rafael, aparte de la gentileza de invitarme a participar de un evento de estos, le agradezco esa persistencia de él como diplomático en mi país, de estar, bueno, por algo somos muy amigos, de estar tratando de acercar la historia de su país a mi país. Y bueno, y de esas conversaciones que siempre disfruto con Rafael y de la lectura de sus artículos. Por supuesto que siempre saco algunos análisis comparativos que está bueno compartirlos. Yo a Rafael lo he llevado varias veces a mi ciudad, la ciudad de Florida, que es la última ciudad, fundada como villa, ¿no? Pero fue el último centro poblado fundado por los españoles en América. Entonces, cuando le presento a mis alumnos, a Rafael, ya sea algún día que lo invito a ir o cuando les hablo de él, le digo que, bueno, que tengo la amistad con un gran diplomático de República Dominicana y que cuando nos ponemos a conversar hablamos de eso, que él viene del primer lugar donde fundaron los españoles en América
y yo vivo y trabajo y nací en el último centro poblado por los españoles. Y a pesar de esas tantas diferencias que uno puede hacer en ese juego comparativo, hay algo que me parece que también nos hace muy comunes en nuestro pasado, que es el tema de la independencia, ¿no? En general, la independencia de los pueblos latinoamericanos y del Caribe no fue una independencia buscada, más bien todo lo contrario, ¿no? Fue algo que las circunstancias, el destino nos impuso, ¿no? Además, les quiero contar que en mi ciudad se declaró la independencia. En Florida se declaró la independencia, pero se declaró una independencia que no concretó en definitiva la independencia. Vino 5 años después la independencia. En 1825, un 25 de agosto de 1825, se declaró una independencia que era la independencia de Brasil, porque también el territorio que hoy conforma mi país, el Uruguay, al igual que República Dominicana, fue un cruce de pasaje de imperios. Por acá estuvieron también los ingleses, por ejemplo. Nosotros fuimos colonia inglesa unos 8 meses, poco antes que ustedes, en 1806, 1807. Estuvieron los españoles, estuvo el Imperio Portugués, anduvieron los franceses en carácter de piratas, pero unos piratas franceses fundaron Maldonado, donde hoy está Punta del Este, más o menos. Entonces estuvieron los españoles, estuvieron los portugueses, las construcciones más antiguas incluso, nuestras son de portugueses, no son de españoles. Hay una ciudad que quizá alguno de ustedes conozca, aparte de Rafael, que es Colonia de Sacramento, una ciudad declarada Patrimonio Histórico por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, fundada en 1680, mucho antes que Montevideo, y fue fundada por los portugueses. Fue la primera ciudad fundada en nuestro territorio. Pasaron los españoles, pasaron los portugueses, pasaron los ingleses, en alguna medida anduvieron los franceses también. Y después, cuando nos independizamos de Brasil. Nuestro territorio es el único territorio en el cual primero el Imperio Portugués y después el Imperio de Brasil. Recordemos que el Imperio de Brasil surge como un anexo del Imperio Portugués, ¿no? Con su propia monarquía. Fue el único territorio donde no se pudo mantener. Incluso hasta 1903, por lo menos, siguió quitándole territorios a Bolivia en la Guerra del Acre, por ejemplo. Pero esas 3 leyes fundamentales de 1825, una era la primera de las 3 leyes fundamentales, la primera era la de la independencia, y la segunda era la de unión. Es una contradicción, porque nos independizábamos y a la vez nos uníamos. ¿Y a quién nos uníamos? Nos uníamos a lo que vendría a ser lo que después fue la Argentina. Pero al final no terminamos siendo ni de Brasil ni de Argentina. En 1828, en Río de Janeiro, en una convención conocida como la Convención Preliminar de Paz, obviamente que bajo los auspicios de Inglaterra, se reúnen representantes de Inglaterra, Brasil y Argentina y declaran la independencia de Uruguay. Nadie acá había peleado por la independencia de Uruguay. Algunos habían sido partidarios de Brasil y otros de Argentina. Por eso nosotros los uruguayos, un poco en broma, decimos que somos, en general, tampoco podemos decir que todos, pero la mayoría nos gusta decir que somos, a mí no tanto, pero se suele decir que los uruguayos somos argentinos ocupando territorio brasilero, ¿no? Pero fíjate vos una cosa, ya que han estado hablando de la esclavitud, quiero también agregar un dato interesante. Todavía los textos de historia en Uruguay dicen que hablan de esas leyes que no sirvieron para nada. La tercera era de pabellón, que tampoco fue nuestro pabellón. Pero después, el mismo año, se siguen redactando otras leyes, porque hubo una asamblea legislativa que siguió trabajando, y una de las últimas leyes, que yo siempre digo que en Florida le debemos un monumento a eso, y no a otra cosa, fue la famosa ley de vientres. Y en eso fuimos totalmente... digamos, no hubo antecedentes, fuimos pioneros, ¿no? Salvo si contamos con el caso de Haití, digamos, pero la ley de vientres, que era una medida transitoria, digamos, que buscaba no afectar intereses así creados, perjudicar intereses, pero establecía que los hijos de esclavos nacían libres. Eso se estableció en Florida, ¿no? En la ciudad donde yo nací y donde vivo. A partir de ahí,
Por supuesto estaba prohibido importar esclavos, que iban a seguir viniendo en forma de contrabando, pero en teoría todos los hijos de esclavos nacían libres. Y esa era una forma transitoria de establecer el fin, la abolición de la esclavitud. Claro que a diferencia del país de ustedes y en general de toda la zona del Caribe, de Brasil, esta no era una zona agrícola, era una zona ganadera, y por lo tanto los esclavos en general eran esclavos caseros, que tenían un buen trato, como fue el caso un poco del caso de Toussaint Louverture. Tenían un vínculo con los amos en general bastante humanitario, no trabajaron en plantaciones, y bueno, y no eran muchos, no eran muchos. Incluso los uruguayos cuando visitamos a los países como los de ustedes, cuando vamos al Caribe nos impresiona no solo ver negros más negros, porque obviamente acá los negros se fueron blanqueando con mucha rapidez, sino que vemos negros más atléticos, más grandes, ¿no? Porque acá en Montevideo, cuando pasaba el barco esclavista, los más baratitos, ¿no? Los más chiquitos, los más bajitos, acá los negros en general son bajitos, no son muy robustos, no son muy altos, no son muy atléticos. Esos más baratitos eran los que dejaban para las tareas domésticas, para barrer, para hacer cosas que no necesitaban un gran esfuerzo. Bueno, hecha esta salvedad que me parece significativa, capaz que los estoy aburriendo, pero me parece significativa, creo que es interesante insistir con esto de que las independencias no las buscamos, se dieron, y igual lo mismo pasó con las identidades nacionales. Acá los historiadores han dicho, y sin exagerar, que cuando Uruguay se independizó, a alguien en otro lugar se le antojó declarar la independencia de Uruguay, como Estado tapón, obviamente, y después se crearon los límites, y después apareció la moneda, no había un mercado nacional, no había una identidad nacional. Era una cosa hasta todavía más primitiva que el caso de ustedes. Toda la población de nuestro territorio entraba en el Estadio Centenario. Eran unos 75.000 habitantes, ¿no? En un territorio que sobraba espacio. Hasta el día de hoy nos pasa, ¿no? Es un país que no crecemos. Pero bueno, después con el tiempo, obviamente, las identidades nacionales se fueron conformando, ¿no? Pero también hay que ver que somos hijos de mucha cosa, todos, ¿no? Somos hijos, por ejemplo, de un imperio español en decadencia, y fíjense si ustedes lo vivían, qué dejar para nosotros que estábamos en la última periferia. Ustedes estaban enfrente a España, ¿no? Nosotros estábamos en la periferia. Somos hijos de un imperio en decadencia, un imperio que ya no se puede hacer cargo de sus colonias, de una monarquía decadente además, ¿no? Porque los Borbones ya también eran una familia real, una casa decadente, la cual los otros imperios, Inglaterra y Francia, bueno, hacían más o menos lo que querían, sobre todo en aquel momento Napoleón. Somos hijos de un destino que nos tenía reservado, por lo menos, desligarnos de España, ¿no? Fíjense en el caso de ustedes, ¿no? Que hubo hasta un proyecto de Santana para volver a incorporarse a España, ¿no? Y hubo proyectos para incorporarse a Inglaterra. También acá hubo alguna misión, ¿no? En algún momento, para ver si no podía Uruguay convertirse en definitiva en lo que había tratado de serlo por las buenas, lo que había intentado hacer por las malas y no había podido, ¿no? Que era convertirlo en una especie de protectorado británico. Y sin embargo, las circunstancias llevaron, ¿no? Bueno, por ejemplo, el caso las circunstancias llevaron a que después se fueran conformando unos estados independientes, a veces, a diferencia de Europa, ¿no? de lo que expresaba por lo menos el romanticismo europeo de mediados del siglo XIX, unos estados sin naciones con identidad nacional, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, acá primero surgió el Uruguay, después surgieron los uruguayos, mucho después. Hoy está claro, tenemos identidad nacional, cualquiera de nuestros pueblos, ¿no? Está integrado por gente, naciones están integradas por gente que le gusta cantar el himno, que se emociona con un montón de cosas, pero 200 años después la historia se construye de otra manera, ¿verdad? Bueno, en nuestro territorio, muchos años antes de que se terminara produciendo la independencia, había un proyecto político mayor que buscaba
reconstruir lo que los gauchos llamaban la patria grande, ¿no? Por lo menos reconstruir el virreinato del Río de la Plata, que tampoco se pudo reconstruir, y por eso peleaba, más o menos por eso era que peleaba Artigas. Artigas fue uno de los precursores de la independencia. En 1813, él exige al Congreso de Buenos Aires que declare la independencia. Pero sin embargo, 2 años antes, en la Batalla de las Piedras, que fue donde él se consagró como gran estratega militar, él le tiene que declarar el triunfo a Fernando VII. Ahí se suponía que era una guerra civil entre españoles, que estaban luchando por un detalle menor, que era, bueno, acatamos la Junta de Cádiz o creamos nuestra propia Junta, ¿no? Un detalle sobre la Batalla de las Piedras, que terminó consagrando a nuestro prócer y que el ejército uruguayo lo considera como el momento fundacional del ejército nacional, del ejército uruguayo. En realidad no era el ejército uruguayo, pero el ejército uruguayo lo toma como fecha fundacional, porque ahí por lo menos este territorio adquirió categoría provincial, que ni siquiera la tenía, porque los españoles habían hecho tan mal las cosas que lo que hoy es nuestro territorio tenía 3 jurisdicciones. Maldonado dependía de Buenos Aires. Hasta donde yo vivo, en Florida, dependía de Montevideo. Y al norte, al resto, dependía de Misiones. Un mamarracho que solamente a los españoles se les podía ocurrir. Y que nosotros somos hijos de esos mamarrachos, digamos, de esos mamarrachos jurídicos, administrativos, jurisdiccionales, ¿no? Pero en esa batalla, Artigas proclama algo que quizás sea un antecedente muy, muy extraño, muy exótico, pero él al final de la batalla dice, la primera orden que da, clemencia para los vencidos. Claro, hay una diferencia, ¿no?, entre nuestro territorio y cualquier otra historia de cualquier otro territorio. Este siempre fue un territorio muy despoblado. Degollar a un prisionero era mucho más trágico que en cualquier otra parte del mundo. Y para tirarles así, porque no quiero aburrirlos, no quiero quitarles el protagonismo a Rafael, que de repente quiere agregar alguna cosa, y a los otros compañeros, tengan en cuenta, les tiro un dato, la bandera de Uruguay y Argentina habrán notado que es muy parecida. Está hecha con los mismos colores, un sol. ¿De dónde salen esos colores? ¿De dónde salen esos colores? Son los colores de la casa de los Borbones. Es el color de los Borbones. Si ustedes prestan atención a cualquier retrato de Fernando VII, de Carlos III, van a ver que siempre aparecen con una cinta, ¿no? Con una banda, con esos colores. O sea que hasta esas cosas hablan de una historia muy accidentada, ¿no? De una historia muy accidentada donde nos terminamos independizando. Había una necesidad, sí, efectivamente, de por lo menos de poner fin a una política mercantilista que agobió a las colonias y que les hizo ir despertando cierto deseo emancipador. Pero ¿qué es lo que hace que después, cuando estas repúblicas se independizan, no encuentran otros colores más interesantes para poner que los colores de la familia de los Borbones? Una cosa absolutamente insólita, ¿no?, como tantas veces pasa en la política. Y bueno, claro, después la historia oficial, la historia romántica, la historia nacionalista va desdibujando, va haciéndonos creer que nuestros próceres luchaban por crear, ¿no?, como el caso de Artigas, que se lo terminó privatizando. Los uruguayos terminamos privatizando la imagen de Artigas cuando Artigas luchaba por una cosa mucho mayor, ¿no? O se termina diciendo que al final se exilió en el Paraguay, cuando para él, Artigas, morir en Uruguay o morir en Argentina o morir en Paraguay era lo mismo, era parte de la patria grande, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas más, ¿no?, que darían para seguir reflexionando, pero que en definitiva hacen una historia accidentada. Fíjense, nosotros en Uruguay no solamente tenemos 2 fechas de independencia, como pasa con ustedes, que tienen varias fechas de independencia, tenemos 3 banderas. Nosotros tenemos 3 pabellones. Hay uno que es el pabellón nacional, pero hay otras 2 banderas, una que es la bandera de Artigas y otra la de los 33 orientales, que hablan de procesos previos, ¿no?, de 2 gestas emancipadoras previas a
a la independencia final, que fue una independencia no buscada, en definitiva, porque las gestas emancipadoras anteriores no buscaban esta reducción política. Incluso pasó durante mucho tiempo una cosa curiosa, que es que los historiadores ocultaron una conferencia, la conferencia de Pico Mirandola, donde a Artigas le ofrecen, los porteños que estaban hartos, que no sabían qué hacer, que le estaba complicando bastante. Artigas era una piedra en el zapato para los porteños que querían dirigir en forma centralista desde Buenos Aires, como toda capital de virreinato. Le ofrecieron la independencia de su provincia y él dijo que no. A él no le interesaba la independencia de su provincia. Él no quería un Uruguay independiente. Él quería otra cosa, un proyecto mucho más complejo. Y sin embargo, bueno, después eso se ocultó durante mucho tiempo. Los historiadores escribían unos libros inmensos, ¿no?, de la historia del Uruguay, como Francisco Bauzá, una cosa apologética, lleno de detalles, de rebusques fácticos, donde parecía que no faltaba nada, y sin embargo, eso cuando llegábamos a ese punto no estaba, ¿no? ¿Por qué? Porque le desarmaba todo el libro después a cualquier historiador. De manera que, bueno, que siempre es interesante replantearnos todo esto y decir que, bueno, que en definitiva, en última instancia queda algo que es muy valioso, que es la soberanía de los pueblos, ¿no? La soberanía de los pueblos no se construye con un designio divino, con una, como también muchas veces nos quisieron hacer creer las historiografías románticas, decimonónicas, ¿no? No se construye con la voluntad de los próceres que son unos genios preclaros, ¿no? De mármol, de bronce, sino que se va construyendo con el tiempo, donde los pueblos van madurando, ¿no?, esa identidad, y van madurando su destino, ¿no? Y por eso hoy hay una República Dominicana, hay una República del Uruguay, hay una Argentina, un Brasil, ¿no? Es eso, ¿no? Y va madurando el mundo, la humanidad ha ido madurando, ¿no? Hoy tenemos la ONU, tenemos organismos internacionales, y nos quedan cosas pendientes, porque no podemos olvidarnos que tenemos una África subsahariana, por ejemplo, que tenemos a Palestina, tenemos al Kurdistán, ¿no?, que son pueblos con una identidad clara, fuerte, con unos estados pendientes, con unas soberanías ahí proclamadas a medio camino, con unos reconocimientos de mucho doble discurso, y con una comunidad internacional que muchas veces termina mirando para el costado, ¿no? Y yo creo que acá la historia hay que verla en toda su globalidad. No los distraigo. Yo creo que debemos dar un espacio a Tito para ver cómo terminamos esto luego, quizás con Alejandro. Adelante, Tito. Puede abrir tu micrófono, que está cerrado, si deseas hablar ahora. Sí. Mira, me perdí la parte final, pero lo previo que escuché me da para dos cosas. Una es que ningún ejército puede derrotar un pueblo. Y una República Dominicana en formación que no tenía ejército, al final gana una lucha. Es decir, en realidad era un pueblo contra un ejército. Y lo otro es que en realidad los pueblos no necesitan ejércitos. Si ese país en formación, llamado ahora República Dominicana, derrota a un ejército, ¿es que lo necesita? No, yo creo que después de eso el ejército, y casi todo, o mejor dicho, casi todos los ejércitos de nuestros países han aportado nada. Me atrevería a decir que más aportan los poetas. ¿Y qué aportan los países a los poetas? Nada. ¿Y qué aportan los poetas y los que hacen literatura a sus países? Mucho. Si el imperio es imperio, me refiero a Estados Unidos, en parte es ¿por qué? Porque nosotros vemos sus películas, nosotros sabemos del Oscar, nosotros creemos que el próximo presidente va a ser mejor, todas las elecciones creemos lo mismo y no hay ninguno que sea mejor, es porque ellos meten en primer lugar su cultura. Y quienes hacen más labor por la cultura de nuestros pueblos son los escritores. Por ahí unos pocos cantantes que logran ser famosos y algunos cineastas. En cambio, los militares no pueden decir lo mismo. Ayer parece que fue un aniversario de una masacre terrible que hicieron el ejército de El Salvador.
Bueno, ahí asumió como 10 años la presidencia el grupo contrario. Es decir, el ejército luchaba contra unos rebeldes agrupados en el Frente de Farabundo Martí. El Frente Farabundo Martí estuvo como 10 años en el gobierno, pero no fueron capaces de que se aclarara esa masacre. Llega el ejército y masacra a todo un pueblo. 1000 personas murieron en esa masacre. Niños y viejos y jóvenes y mujeres y todo. Entonces, en realidad los ejércitos no han aportado nada. Me perdí la parte fundamental, pero creo que eso no invalida, lo que yo me perdí de esta conferencia, no invalida el hecho, los dos hechos que acabo de mencionar. Ningún ejército puede derrotar un pueblo y en realidad los pueblos no necesitan un ejército. Gracias. Bueno, no sé si Alejandro, Santana o María del Pilar quieren opinar. Si no, veremos conclusión a este encuentro de Navidad del Proyecto Cultural Sur, casi de vacaciones por unos días. Alejandro, ¿te atreves a hablar algo? Alejandro Santana. Bien. Estoy por aquí. Lo que pasa es que tenía problemas con el audio. Tengo problemitas con el audio. Nada, buenas noches a todos. Grato el honor de compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Felicitar a Rafael Pineda, su conferencia magistral, a Aldo también, los aportes que ha hecho, a Tito. Yo soy un alumno, ya los expertos han hablado, yo me sumo a lo que ellos han dicho y simplemente aprovecho para saludarles y felicitarles por refrescarnos la memoria con relación a esos ciclos históricos, de esa historia, como ya se ha dicho, tan accidentada, tan sangrienta y a la vez donde muchas veces hasta se tomaba la justicia por sus propias manos, muchos que la convirtieron en escenas muy, muy sanguinarias, de verdad que sí. Pero nada, felicitarles, yo lo que estoy es redundando. Gracias a ustedes por ilustrarnos de la manera que lo han hecho en esta noche, de verdad que sí, un honor para mí. Y buenas noches. Bueno, esta es una actividad del Proyecto Cultural Sur Santo Domingo, que les confieso que he visto que el ánimo, y es propio de la Navidad, está un poco decaído. Les invito a que lo volvamos a retomar y que volvamos a pensar en los planes que tenemos para enero y que debemos trabajar en función de todo esto. Yo pienso que sí, que hay que celebrar la Navidad, es una tradición, pero es un buen espacio para leer, para uno pensar, para mantenerse activo en nuestra producción literaria, cultural, y de una manera u otra seguir pensando que hay Proyecto Cultural Sur hasta marzo, en lo que se llama el 9º Festival del Proyecto Cultural Sur y el festival que se está desarrollando. O sea, yo pienso que podemos cerrar acá y agradecerle a todos por su participación. Ya esto está en Facebook, tendrán la oportunidad de verlo, está grabado y luego espero que hagan por lo menos sus comentarios. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Tito, muchas gracias, Aldo, Mayra, Alejandro y María del Pilar. Hasta luego. Bye bye. Muchas gracias. A ti. Chao. Chao. Bye, buenas noches. Gracias a ti. Un placer, un placer. Chao.